Dando la bienvenida nuevamente a todos. Lindo que están. Simplemente voy a repetir brevemente la introducción que acabo de dar. Ayer hemos hablado sobre un artículo con el título ¿Por qué los chicos, por qué las chicas malas caen o se enamoran de los chicos? Las chicas buenas se enamoran de los chicos malos. Y en ese artículo había un análisis diciendo que hay un rasgo que se observa, unos rasgos que se observan o se pueden determinar mediante la psicología, que se llama la triada oscura. Estos son tres características percibidas como malas, como negativas, como dañinas, que una persona puede tener. Y cuando tenga las tres, entonces esa persona es un personaje que llamaríamos un chico malo. ¿Ok? Y es todo un tema diferente, ¿no es cierto? Que hemos hablado ayer, por qué personas caen, se enamoran de personas que son malas, que tienen esas características. Pero ayer, después de la temática, cuando cerramos la grabación, algunos quedaron en la sala y se dio una conversación interesante. Se expandió sobre el tema y nos dimos cuenta que hay más que aclarar sobre ello, hay más que hablar y por eso estamos aquí y estamos sugiriendo dar ese espacio para profundizar un poco el tema. Déjame compartir aquí una gráfica para que así lo tenemos tal vez un poco más visible. Ok, un momento. Ya. Una definición o una mini explicación, eso es de una revista, Psychology Today, tal vez la conocen. Hasta que yo sepa, es una revista pues, con buen renombre del campo de la psicología, tratando de hacer los temas de psicología un poco más accesibles para personas que no son del área también. Momento. Ok. La triada oscura. El término triada oscura se refiere a un trío de rasgos negativos de personalidad, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, que comparten algunos rasgos malévolos comunes. El concepto fue acuñado por los investigadores de Roy Paulus y Kevin Williams en 2002. Es, diría yo, bastante reciente. Entonces aquí ya veo que los términos no son todos perfectos como yo los puse, pero eso más o menos es la idea. Cuando la persona que está ahí en el medio tiene su rasgo de la triada oscura, son las siguientes. Psicópata, tiene rasgo de psicópata, que significa que es impulsivo, emocionalmente frío, sin remordimientos. Vamos a entrar, me imagino, un poco más en detalle para aclarar todo esto, pero eso es así en pocas palabras. Maquiavélico significa que es manipulativo, autointeresado y dominante. Y narcisista, que significa que tiene un sentimiento de grandiosidad, que se percibe superior y piensa que tiene el derecho en las manos, en sus manos. Ok, a partir de eso, ayer han surgido un poco preguntas, ¿no es cierto? Que
si esto es algo tal vez que podemos encontrar cómo podemos encontrar este tipo de rasgos en otras personas, por uno para protección, por otro para ayuda, y tal vez uno que otro se pregunta si uno mismo también tendrá tal vez rasgos de helio aquí. Em, ok, Solange, ¿tú quieres tal vez continuar un poco con cómo hacemos la discusión o qué podemos? De esa clase. Ya. ¿Alguno de ustedes recuerda algo, alguna característica, algo que le llamó la atención? Porque recuerdan que habíamos dicho que hay personas que simplemente se enamoran de los chicos malos. Y no por nada se dice chicos malos, sino chicas malas, porque es mucho más entre chicos o hombres la presencia de esa tirada oscura que entre en mujeres. César. Yo de lo que recuerdo en ese punto es que Yesenia mencionaba algo que mencionó también la anciana Tess, y es que, y de hecho en ese artículo que la anciana Tess compartió, ella también lo mencionaba, lo mismo que dijo Yesenia anoche, que es que a la mujer le responsabiliza por que los hombres sean de esa manera, y no es así, ¿ya? No se le puede responsabilizar a la mujer por esas características que se ven en algunas personas. Creo que ese era el punto del artículo y este, sí, era eso. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta para ustedes entonces? ¿Será que la personalidad de la triada está solamente en los hombres? Sí, yo quería hacer como un aporte en ese punto y es como, pero tal vez se tenga que redirigir la discusión del artículo porque precisamente pienso que caemos es en justificar o en tratar de entender el argumento de la autora. Sin embargo, lo que yo veo es que desde el mensaje nosotros no tendríamos ese mismo argumento, ¿cierto? Porque ella habla de esta triada que es una característica específicamente de los hombres, ¿sí? Y que atribuye a estas características el hecho de que una mujer escoja a un hombre, ¿sí? Pero si nosotros lo volteamos, decimos, pues no hay una justificación, porque entonces también hay mujeres que pueden tener ciertos rasgos de personalidad y no, y ella no lo ve desde los dos puntos de vista de mujer y hombre, sino que solamente se le atribuye estas características al, al género masculino y toda su argumentación se basa en eso, en que pues el hombre, eh, como lo veíamos desde el darwinismo social, ha evolucionado con esas características y ciertos hombres las manifiestan de manera más exacerbada, entonces desde ahí ella justifica su postura. Entonces es una postura que obviamente nosotros desde el mensaje pues vamos a contradecir. Bien, solo para aclarar, ella no justifica este punto, pero ella sí dijo algo claro, que esta personalidad o esta característica de estas personalidades es más predominante en los hombres que en las mujeres, pero que las mujeres también pueden poseer estos rasgos de personalidad. El problema es que llega a un punto en el que ella llega a justificar esto basándose en la idea de que hay que responsabilizar de alguna manera también a la crianza del hombre, ¿ya? Y eso no puede ser así. Eso fue en parte lo que quiso decir Yesenia también anoche, de que ella veía como preocupante cómo se responsabilizaba a la mujer de ciertas actitudes y eso no es así. Ok, en mi opinión, claro, hay que tener, eso está muy importante, tener el contexto. Perdón.
Porque es simplemente una pregunta-respuesta en un diario, ¿no? Donde en pocas palabras una persona responde a preguntas de los lectores. Y bueno, es tal vez la idea, ¿no es cierto?, de llegar a un punto rápido, de hacer algo que impacta, tal vez que ayuda al lector. No sé en cuanto ella piensa que eso es la única explicación, etcétera, ¿no? Pero se trata de escribir algo que uno con poco tiempo de lectura, ¿no es cierto? Los lectores que van ahí echan una mirada a un artículo, tal vez lo leen y se pueden hacer que puede ayudar en algo. Pienso que también eso hay que tomar en cuenta. No obstante, es correcto lo que se está diciendo. Por eso es importante hablar de ello y extender un poco aquí la problemática. Bueno, ¿Qué yo no dicen? estuve ayer, pero bueno, comento lo que me resuena. Este, yo he leído algo que, bueno, me acuerdo más o menos del artículo, no lo tengo muy fresco, pero digamos que la raíz es de donde se apunta. Nuestra raíz es que todo viene desde un sistema patriarcal, que eso hace que hombres en más o menos medida, pero sí más que las mujeres, tengan estas características. Eh, y también este, me parece que ella o el artículo habla sobre que esto deviene de la evolución y no del sistema patriarcal. Y otra cosa que me resuena es un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Es un libro, tiene varios años, donde donde la autora, digamos, responsabiliza a las mujeres de, de de tener relaciones con hombres tóxicos, ¿no? Sin tener en cuenta todo, la educación, el sistema donde vivimos, ¿no? Y en dos oportunidades que tuve de asistir a, eh, ¿cómo se dice?, a encuentros sobre violencia contra la mujer, el encuentro termina responsabilizando a las mujeres por la educación de los varones, ¿no? Y entendiendo que en este sistema patriarcal a la mujer se la culpa de todo, ¿no? Tendríamos entonces que, evidentemente, como decía César, no es esa la opción, ¿no? Tenemos que, como que es una alerta a entender que esta manera de pensar es equivocada. Claro, estoy de acuerdo, pero sí, cuando que también tomamos en cuenta el contexto, ¿no? Porque es una mujer que pregunta y la autora aquí trata de ayudarle en pocas palabras a esa mujer. Y en ese sentido le da esa teoría, ¿no? Y ella no dice que la mujer tiene la culpa, pero ella dice que hay hombres que son así y esos son los chicos malos y trata de iluminar un poco qué tan malos realmente son o que eso es realmente muy grave y que no tiene nada atractivo de ser así. Y yo entiendo el artículo así, ¿no? Que al final trata de darlo, mira, realmente eso es lo que tú quieres, tal vez eso te ayuda a darte cuenta que realmente un chico malo no tiene nada interesante, no tiene nada que vale la pena de invertir. Yo recuerdo, no sé si lo recuerdo bien o lo recuerdo mal, pero yo recuerdo que el contexto del artículo no era
no me pareció a mí como culpabilizar en este artículo que hemos leído a la mujer, sino más bien como hacerla reflexionar para que no entre en un tipo de relación así. No sé si todos vieron eso o no, porque ella le dice, bueno, ¿estás tú segura que quieres entrar en un tipo de relación así con ser la esposa o la madre o la hija o la abuela de alguien con ese tipo de personalidad, digamos? Entonces es como que más bien a ella como haciéndola entrar en como en razón, pero no sé si lo entendí yo bien, pero yo por lo menos lo entendí de esa forma. Sí, Yo yo tuve, entendí justamente el final es ese, una sacudida, decir, mira, mira en qué te estás metiendo antes de meterte y tener cuidado con las consecuencias. yo, yo también percibí, pero más por lo que dijo Yesenia. Por el inicio no noté nada, pero ahorita estaba viendo digamos, la historia de la persona que, no sé si ella escribe el artículo o no sé, pero Carol, ¿no? Y ella dice que es autora de 2 libros darwinianos. También tiene una maestría en psicología evolutiva. Entonces como que, ya como que ahí me dice muchas cosas. Yesenia. Sí, yo no lo entiendo de esa manera, yo no lo entiendo como un buen consejo para las mujeres, eh, porque si bien es simplemente un diálogo, le hacen una pregunta y ella pues da su respuesta, pero ella da su respuesta desde una perspectiva. Y esa perspectiva es la psicología evolutiva. Y la psicología evolutiva es una ramificación del darwinismo, ¿sí? Y a partir de eso es que ella empieza a explicar biológicamente cómo es que los hombres tienen ciertas características y también las mujeres tienen ciertas características que permiten que pero biológicas, ¿no? Que permiten que ese patrón se repita, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que nosotros, pues no podríamos tomar como cierta esa premisa que ella da o que ella propone en el artículo. Muy bien. Sí, gracias. César. Sí, yo también entendía así, o sea, que no era un artículo como para ejemplificar, no era así, sino más bien era como para tomar a consideración y entender por qué ese pensamiento no está bien, el que se describe en ese artículo. Así era como yo lo había tomado en un principio cuando se compartió y cuando se mencionó, cuando la anciana Tess lo mencionó. No, nunca lo había visto como, y de hecho, o sea, es que noté mucho también que se fueron a estudiar mucho hacia los elementos del maquiavelismo, de la psicopatía y eh, lo otro, el narcisismo, o sea, se enfocaron mucho en el aspecto que yo veo que es tipo como moralista, tipo como biológico también, pero no tanto a lo que en la profecía nos está apuntando hoy. O sea, eso es lo que he percibido. Entonces tú dices que mm, no hay hombres que caen en esa tirada oscura, que eso es una construcción y que los problemas están en otro lugar. No, eso no fue nada lo que yo dije. Yo creo que la mayoría sí, obviamente existen datos científicos que avalan de que la mayoría de los hombres, y de hecho los que defienden los derechos de los hombres caen en esa triada oscura. Obviamente, obviamente que sí, ¿no? El narcisismo, el maquiavelismo y lo que es la parte de la psicopatía. Sin embargo, no deberían de uno enfocarse en eso, ¿ya? Ese problema que existe, ¿ya? Sino intentar comprender lo errado del pensamiento al final de la autora, que es responsabilizar a la víctima. O sea, es prácticamente decir, la mujer tiene la culpa de que se enamoró de él,
¿Me entiendes? Eso no es así. O decir, bueno, es que la mujer también tiene la culpa porque mira cómo lo crió, entonces la mamá tiene la culpa de ese hombre que resultó, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese pensamiento de ella no está bien y yo creo que allí es donde también la Senatez nos quería apuntar de descifrar lo errado del pensamiento en ese artículo, no simplemente enfocarnos en la parte de la psicología y ya. Yesenia, disculpa, bajé tu mano porque pensaba que era lo del anterior. Por favor. No, no hay problema. Eh, sí, yo pienso que revisemos un poco el enfoque que tiene el artículo y miremos el lenguaje que usa, que eso era lo que nos invitaba la anciana Tess en los Vespers. Y decía, miren el lenguaje que solo habla de un tema de reproducción, o sea, lo único que está revisando la autora es cómo hace y qué favorece que los chicos malos se reproduzcan más o qué lo desfavorece. Solo se está enfocando en un tema de reproducción. ¿Sí? Ese es el enfoque biológico que presenta el darwinismo social. Y ese es como lo que ha arrastrado la psicología evolutiva consigo, ¿sí? Es tomar de ese darwinismo social y adaptarlo y entonces empieza a justificar desde la psicología por qué los chicos malos son malos, pero yo no veo en eso una justificación real, porque una personalidad psicótica no es específicamente atribuida a un género. Y no solo los chicos malos son los que tienen esas tres características, sino que nosotros lo hemos estudiado que es un tema cultural. Nosotros podemos actuar como lo que ella llama chicos malos o como lo que ella llama chicas buenas, sin necesidad de tener esta tríada, sino que nosotros lo hacemos porque culturalmente se nos ha enseñado que nosotras debemos ser sumisas y que los hombres son, ya hemos estudiado las características que atribuimos a cada género. Entonces, ella lo intenta justificar acá desde una parte biológica, pero nosotros desde Mensaje hemos entendido que no es una cosa que se atribuye específicamente a lo biológico, sino también a lo cultural y es unas conductas que nosotros hemos aprendido. Sin embargo, también creo que hemos hablado de esto en la clase anteriores. Hemos justamente destacado el peso que se le pone sobre la responsabilidad, pero las preguntas que se hicieron sobre psicología se fueron respondidas en el chat, al final de forma privada. Los que se quedaron la escucharon, pero era como más personal. Y nosotros entendemos que el enfoque está centrado en el hecho de cómo se busca culpabilizar a la mujer de todo ese sentido. Pero también es importante ver otros aspectos. Y yo discrepo un poco en el concepto que se tiene o que se está refiriendo al concepto de psicología evolutiva, porque psicología evolutiva, si bien tiene sus comienzos con el concepto evolutivo de Darwin, para la actualidad, psicología evolutiva se trata de un proceso de desarrollo que, que todos pasamos, digamos, ¿no? Y no necesariamente está enfocada en la reproducción, está más bien enfocada en cómo te da tu desenvolvimiento, tu crecimiento, tus procesos de desarrollo. Sí, eso fue lo que tú explicaste ayer cuando hablamos, que preguntamos qué era y tú explicaste lo que era la psicología evolutiva. Sin embargo, en todo el desarrollo del artículo, yo sacaba conclusiones cualquier lado y tú decías, no, porque está dirigido a la reproducción. El artículo está hablando siempre de la reproducción, o sea que es cierto eso que dice Yesenia. Pero claro, digo, nos basamos en la definición de psicología evolutiva que dijiste tú, como que no tenía relación con el darwinismo, y y bueno, y eso lo obviamos. No se escucha. Ok, perdón.
Sí, si bien tiene su origen en el origen darwiniano, pero nosotros las preguntas que se hicieron, no recuerdo exactamente cómo era la pregunta que se elaboró, pero, pero yo enfoqué hacia esa pregunta. No me acuerdo exactamente ni quién la Claro, lo que preguntó. pasa es que digamos, las deducciones que hicimos fue en base justamente a cómo se entendía la psicología evolutiva. O sea, preguntábamos eso, si tenía que ver con la cuestión de darwinismo o no. Y tú dijiste esto mismo que acabas de decir, de que es otra cosa. Sin embargo, a pesar de que dijimos, tú nos explicaste que ahora no tenía nada que ver, me acuerdo que en las cosas que ella mencionaba, Ujú. siempre estaba la cuestión de la reproducción y del mejoramiento de la especie, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera sí estaba enfocado en En el principio darwiniano. exacto. Ujú. Pues agradezco los comentarios mucho. En mi enfoque ayer no he enfocado de verdad mucho en la lógica de la autora, sino más bien en el dilema. Y realmente es importante de destacar o de subrayar que ella en su lógica, a fin de cuentas, dirige a los lectores a una dirección que nosotros no apoyamos. No obstante, el problema existe, ¿no es cierto? No obstante, hay esos chicos malos. No obstante, el tema de la triada oscura es un tema real y me pareció interesante observar esto un poco y, em, bueno, y simplemente en comparar también junto con ese documental que habíamos aconsejado ayer, donde realmente es impresionante cómo se puede ver cómo personas cumplen con esos comportamientos y hay tantas mujeres o muchas mujeres que son realmente víctimas en esta historia y siguen siendo. Y la pregunta inicial aquí de la lectora es, ¿cómo puede ser que nosotros, como dice ella, em, incluso cuando ya tenemos 37 años, deberíamos saberlo mejor y aún nos enamoramos de los chicos malos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede despertar en una situación? ¿Cómo puede ser mejor preparado para realmente elegir a una buena relación y no caer en las trampas que los chicos malos activamente, planificadamente, con experiencia, etcétera, están, están colocando? Ahora, sin embargo, a pesar de que sí ella siempre dirige la respuesta hacia el lado reproductivo, eh, a mí no me pareció que le cayera la culpa a las mujeres, especialmente en las dos frases finales. O sea, es como un abrirle los ojos y decir, bueno, mirá, son así, te están engañando, abrí los ojos y no caigas más, porque además si no lo que vas a hacer es reproducir en tu descendencia esas mismas características negativas. A mí me dio esa sensación. Este, quizás sería bueno volver a ¿Mm? poner esas dos últimas frases, porque realmente a mí me dio esa sensación. Por favor, despertate, despiértete tú y tus amigas que están cayendo en eso, vean por qué caen, porque son así, 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 y por eso las engañan, y bueno, y cuídense, no tengan, no caigan de nuevo. Me dio esa sensación a mí. Sí, Graciela, podemos poner el texto, pero a pesar de que yo creo que es importante entender, creo que eso fue también lo que pareció importante a Yesenia, a César, destacar, ¿no? A pesar de que ella tenga buenas intenciones de dar un buen consejo, de ayudar a esas mujeres,
No obstante, él tiene toda una lógica que nosotros no apoyamos, por lo menos en su base o en su totalidad, ¿no? Ah, sí, Porque que está, ¿no? lleva Está esa siempre, idea de que son así y tal vez implícitamente no pueden cambiar, ¿no es cierto? Son como son, es genética. Claro, ese pensamiento se queda como una base ahí, una semilla. Y bueno, vos nomás, si eres una chica buena, entonces la ciencia demostró que las chicas buenas caen especialmente a los chicos malos. Um, no, pero realmente no se subraya aquí la problemática más profunda que nosotros también vemos, sí, claro, ella llevaba siempre ¿no? todo a la cuestión de la reproducción, siempre. Ajá, sí, sí. Yo tenía una duda, una pregunta, porque ayer se habló de que eran personas que desbordaban estas características, pero yo también busqué un poco y decía que, o sea, no es que ellos desbordan, son personas que, eso es lo que no entendí bien, porque es que desbordan o no desbordan, porque al final dice que no son en sí personas enfermas realmente, los que tienen esta triada. Entonces, no sé si se llega a entender mi pregunta. Bueno, como yo dije, cada ser humano presenta estos niveles. O sea, presenta narcisismo y presenta maquiavelismo y presenta psicopatía en ciertos niveles. Pero hay un estándar de lo que es el promedio, digamos, y cuando pasas ese estándar y puntúas alto en esas áreas, entonces tú sí presentas ese tipo de esos rasgos en tu personalidad. Entonces ahí eres considerado peligroso o potencialmente un paciente clínico. No sé si ahí va dirigida tu pregunta. Eh, no sé porque, o sea, yo lo que entiendo es que todos podemos tener esta triada, como dice. Tienes rasgos, no la triada. O sea, tenemos rasgos, Todos tenemos los rasgos, sí. pero entonces bajo este sistema patriarcal, son, estos rasgos no son o sea, no sé cómo llamarlo, bombardeados. Por ejemplo, en la foto que ponen ahí de James Bond, Ujú, este, justamente es alguien que tiene esta triada, así dice el artículo. ujú, Entonces, como que todos los hombres aspiran a eso. ujú. Por eso digo, entonces son personas que en realidad simplemente están siguiendo un estereotipo y que, bueno, o sea, a ese nivel uno están utilizando el primer nivel, no el segundo, sino que el nivel uno y quizás por ahí lo pasan, de ahí regresan, se autorregulan, por decir así, ¿no? Pero hay momentos en que lo llegan a sobrepasar, ¿no? O sea, hacerlo más intenso, que es dañino y ellos se dan cuenta y, como dicen, ¿no? O sea, la homeostasis, algo así que has leído, que Lo que regresan, pasa es, se equilibran. tú puedes tener esos deseos como las personas con la personalidad, pero existe tu moral. Tú tienes sentimientos, tienes una moral, una conciencia. Los psicópatas no lo tienen. Entonces esto se desborda. Entonces puedes desear esos éxitos que en la película de James Bond te ofrecen o te proponen, pero vas a llegar a un límite donde vas a decir, yo no estoy dispuesto a atravesar esta barrera moral. Entonces no vas a buscar más esto o vas a buscarlo, pero no en la misma intensidad o con ese mismo ímpetu. Vas a buscarlo por medios oficiales, legales. ¿Te das cuenta o no? Sí, pero había, no sé si el artículo decía que había un estudio, Ujú. no recuerdo, por lo leí en otro lado. Había un estudio, decía eso, sobre cuántos hombres tienen esta triada.
No, no mencionaba el estudio, pero sí que se habían hecho estudios de estas personalidades. No dio Claro. números. Pero puedes repetir un poco eso. O sea, son hombres que sí la han desbordado, pero cuando yo hablo de psicópata, un psicópata puede llegar a matar. O sea, perdón, Ujú, claro, psicópata sí puede llegar a matar, digo, pero estas personas que han pasado esto, que son fertilidad triada, entonces estamos hablando de gente potencialmente que puede matar. ujú. Todos los artículos que puedes leer sobre eso te van a decir que tienen ese aspecto. Ah, ok. Entonces, a ver si yo lo entiendo. Esas características que se han observado en los chicos malos, en personas que se consideran como chicos malos, son personas que tienen esa triada, em, esos rasgos. Em, pero no son los únicos rasgos malos que hay, ¿no? Hay otros rasgos malos más. No obstante, ¿cuáles serían otros rasgos malos? ¿Me preguntas? ¿Mm? Ya, quién sabe. Tienen mucha ambición, por ejemplo. No, no digo psicópata, maquiavélico, narcisista son tres rasgos malos, ¿no? ¿Hay otros más? Envidia. Sí, tienen, o sea, esos factores, todos esos sentimientos o esas aspiraciones pueden poseerla porque no poseen el moral, no tienen sentimientos. Afectivamente ellos tienen un bajo nivel, entonces todos los sentimientos que sean negativos van a estar ahí presentes siempre y cuando estos se presenten como un obstáculo para alcanzar sus metas. O sea, si ellos, por ejemplo, como dijo César, tienen envidia de algo, lo van a buscar hasta alcanzarlo, no importa el medio ni a quién tengan que usar para lograr esto. ¿Me dejo entender o no? Yo no entendí muy bien. Entonces, mi pregunta era, aquí tenemos tres rasgos malos, que en esa constelación eh, causan que una persona tiene ese comportamiento de un chico malo. ¿Lo entiendo bien? ¿Eso es lo que dice el estudio? Tienes que definir lo que ellos están definiendo como. Perdón. Es que el concepto de chicos malos está haciendo referencia a una característica específica o un patrón específico de hombres, pero hay más elementos, digamos, ¿no? Otros elementos otra combinación de elementos que pueden formar otro tipo de chicos malos también, digamos. Pero al término chicos malos que ellos están diciendo, se están refiriendo a esas personas que son despiadadas, que abusan, que se aprovechan de las personas. Entonces, está refiriéndose a esas características, apuntando a ese tipo de factor. Pero hay otros factores también malos. Di- Mm. Disculpen, voy a decir algo. Por ejemplo, acá donde yo estoy, hay unos chicos malos que son delincuentes. Abusan, roban y ellos en estos días estaban en una caseta y sacaron a bailar a una muchacha que era la novia de ellos. Una muchacha era novia de uno de ellos. Entonces alguien que no sabía porque no es de aquí, la sacó a bailar. Entonces, por ese solo hecho, empezó una pelea. Empezó una pelea y ese muchacho, bueno, ahí sacaron machetilla y se dieron. Él salió huyendo, el muchacho que sacó a bailar a la muchacha. Y el otro que llegó preguntando por él, empezaron, porque o sea, cayeron en grupos. Es él. Entonces lo cogieron, lo golpearon, le tiraron piedra y lo dejaron
lo dejaron casi muerto, pero el muchacho se debatía entre la vida y la muerte, ya se recuperó, pero todavía tiene, o sea, no recuerda nada. Entonces, aquí todo mundo, aquí en el pueblo todo mundo, a lo que ven a la muchacha dicen, ella fue la causante de que pasara eso. O sea, yo he escuchado a las personas diciendo así, o sea, ella fue la causante de que pasara, y que ella fue la causante de esto, o sea, la ven a ella como, como la causante, o sea, mejor dicho, o sea, no lo están culpando a él, La la culpa a están ella. culpando a ella de que por culpa de ella fue que él hizo eso. Entonces, Pobrecita. este, entonces estábamos aquí hablando con una muchacha, entonces estábamos hablando también de esas características de psicópata. Entonces estábamos hablando de eso, eso tiene que ser un psicópata que porque saquen a bailar, por ejemplo, si son tan tóxicos, si son tan tóxicos y, y celosos porque llevan a las novias a unos sitios de eso, cualquiera se las puede sacar a bailar. Entonces estábamos hablando de la psicopatía y estábamos diciendo, o sea, hasta buscamos en él que las personas psicópatas no, o sea, no tienen sentimientos, o sea, no tienen compasión. O sea, ellos no sienten eso. Y ahora pues que se está dando esto, pienso aquí la muchacha, por ejemplo, ella es una muchacha que tuvo un novio que era bueno, pero lo dejó para meterse con bueno, que es un delincuente. Y mire hasta dónde ha ido todo. Entonces, o sea, no sé qué pasa ahí. ¿Será que como dice el anciano Marcos, que estas personas tienen sus estrategias, tienen como su experiencia, ya saben cómo van a conquistar a una chica y de pronto ellas se dejan deslumbrar o no sé. Entonces, este, ahora yo me pongo a pensar que el sexismo o sea, el sexismo está, por ejemplo, acá donde yo estoy, eso lo veo a cada rato. Veo cómo, o sea, por causa del patriarcado ya, porque, por ejemplo, el papá de esos muchachos que son delincuentes, él es, bueno, el que gobierna la casa y todo, pero o sea, él, no sé cómo decir si los educó mal o no sé. La mamá se la pasa trabajando. Y, y ellos han cometido actos así de robo y eso. Todo aquí, todo el mundo sabe, pero ninguno se atreve a denunciar, ninguno se atreve a hacer nada. Ya solamente están con la fama de que son delincuentes. Y ahora la semana pasada fue que cometieron ese acto y como estaba la fiscalía investigando y llegó otro muchacho que tiene problemas mentales porque el otro día él se desquició. Él cogió un ladrillo o sea, él le dio como que el último toque. Cogió un ladrillo y se lo puso en la cabeza. Entonces, todo mundo se lavaba las manos con él. No, ese fue, bueno, aquí le dicen un apodo muy feo. Ese fue tal, o sea, como estaban investigando, todo el mundo se salió y cayeron, fue en grupo, o sea, a ese muchacho le hicieron eso, fue todos ellos, todos sí, los amigos del muchacho y eran bastante, o sea, cayeron en grupo. Entonces es triste ver cómo, bueno, ahora que nosotros tenemos que yo tengo este aumento del conocimiento, este conocimiento, en el movimiento me doy cuenta de todo esto.
porque la mayoría de personas, o sea, ellos no disciernen, pues, no disciernen, se ponen a culpar a la muchacha, se ponen a sacar conclusiones y conclusiones erradas. Y bueno, era eso lo que les iba a decir. Yesenia tiene la mano. Recordé Gra- eso. Gracias, Marta. Marta, muchas gracias. Es, pensaba yo que eso es importante em, que mujeres entienden la problemática, que tienen una base de analizar y hasta descubrir. Entonces, para nosotros parece obvio, ¿no es cierto? Parece fácil, pero son muchas personas que no se dan cuenta. No se dan cuenta de la magnitud del problema, de la magnitud del dilema. Ah, tal vez piensan hacer algo atractivo, una aventura, ¿no? Una experiencia loca que van a hacer por un tiempo, pero cuando tú ves un poco lo que está detrás, cuando ves la magnitud a nivel también psicológico, todo eso, entonces eso sirve. Y yo vi esta parte en ese artículo, ¿no? Te ayuda a entender, wow, aquí es un tremendo problema y que realmente te metes en problemas y te metes con personas que tienen rasgos. Tú no sabías que tienes rasgos, tú no sabes qué más está detrás de eso, pero ahora tal vez podemos rescatar eso, ¿no? ¿No? Eso tal vez sirve, pienso yo, puede ser una forma de ayudar a personas, de entender la arquitectura de ese comportamiento. Eso no es todo, por supuesto, no es lo único, pero es una parte que pienso que aporta una información valiosa. Yesenia. Bueno, yo sí quisiera ser como insistente para que redireccionáramos el estudio a revisar un poco de manera más crítica el artículo. La psicología evolutiva sí argumenta que la diferencia del comportamiento entre un hombre y una mujer es biológico, ¿sí? Y también, bueno, voy a retomar un poco el ejemplo que puso Martica. Entonces, si ante cualquier acto de machismo o de agresión masculina, nosotros tendríamos dos puntos de vista. Uno sería la psicología evolutiva, que nos dice que ese comportamiento se debe a un tema de salud mental y a una psicosis. O dos, tendríamos otra postura que diríamos, este hombre ha sido criado en un contexto donde se le ha enseñado que las mujeres son un objeto y por eso actúa con una mujer como si ella fuese un objeto de su pertenencia, ¿sí? Y yo veo ahí dos fuentes de información. Una que justifica al hombre bajo la biología y bajo un tema de salud mental, que no quiero decir que no exista, sí, hay temas de salud mental, pero lo que yo veo es que estamos realmente frente a dos fuentes de información. Una que nos justifica el actuar del comportamiento del hombre bajo un tema biológico y es que evolutivamente el hombre es más fuerte, es más aguerrido, es más impulsivo, entonces por eso él actúa así y eso hace parte de una personalidad psicótica. O dos, entender que es un tema cultural y que no hay excusa y que es mi decisión poder cambiar ese comportamiento si así lo quiero, ¿sí? Entonces, eh, yo lo veo de esa manera. Yo iba a decir eso mismo, que no es tanto pensar en la patología que pueda tener el muchacho, sino simplemente que ellos se sienten en la libertad de hacer lo que se les antoje porque la sociedad les ha permitido que ellos puedan actuar con total impunidad y siempre ampararse en que son así y que, bueno, que no pueden evitarlo. Pero justamente eso contradice totalmente lo que nosotros estamos proclamando, de que esos son cosas culturales y que sí se pueden modificar totalmente. Y dejar de culpar a las mujeres como responsables
y ver de que en realidad los responsables son los hombres que están actuando bajo sus impulsos de ira y de enojo y de envidia y de lo que sea, y que no se ponen límites, ellos mismos son ellos los responsables. Am, yo quería aportar algo a lo que Yesenia acaba de decir, y es cierto, yo de hecho pensábamos hacer ese enfoque con Marco hoy, que a pesar de que todo lo que vimos en los artículos, lo que hemos discutido, lo que hemos hablado, en realidad existe esta fuerte tendencia a justificar al hombre en el punto clínico. Y nos hemos acostumbrado a darle nombre a esa violencia, a a ese trato que ellos dan, y lo hemos hecho una patología en la sociedad. Y al tornarlo una patología, fíjense que esto se ha comprendido bastante bien, incluso que se ha llevado a los juicios, y en los juicios se ha logrado liberar a estos hombres porque han sido declarados pacientes. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa: la psicopatología, ustedes pueden leer muchas cosas en internet, pero la psicopatología no es fácil de detectar, no es fácil de diagnosticar, ni siquiera un clínico es tan fácil de diagnosticar. Le hacen un montón de pruebas y algunas son pruebas pesadas y no son, y aún así es como no hay claridad para determinar esto. Yo creo que tal vez un psicólogo con muchísimos años de experiencia podría hacerlo, pero esto siempre hay sensibilidad. Entonces nosotros tenemos que salir de ese patrón de tratar de compadecerlo a los hombres, porque cuando nosotros nombramos una patología a este tipo de violencia, lo hacemos una patología, al final nosotros decimos, pero pobre hombre, en realidad no puede hacer nada. Y eso es mentira. Existe nuestra fuerza de voluntad, existe nuestro entorno social que puede generar un cambio en esta situación. Muchas gracias. Edurne. Estaba César, me parece, antes. Adelante, César. Sí, no, o sea, lo que dijo Yesenia es totalmente correcto, porque fíjate que lo siguiente, cuando tú agarras y tú lo conviertes como en un caso de una enfermedad mental, entonces la persona ya no tiene la culpa. No tiene la culpa, ¿por qué? Porque nació así, nació errada, y eso no es así, o sea, eso no es correcto, porque eso es lo mismo que piensa el adventismo. A ver, volvamos otra vez hacia la mente con la que el adventismo piensa. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia, o sea, cuando participaba hace mucho, en 2016, 2015, por allá, cuando recién entré a la iglesia adventista, ellos decían cosas como: nadie puede llegar a ser perfecto en la tierra. ¿Quién va a llegar a ser perfecto en la tierra? Solo vamos a ser perfectos cuando Jesús venga y nos quite este cuerpo pecaminoso, ¿sabes? Y ahora nosotros viéndolo desde el punto de vista del mensaje sería algo como que, bueno, entonces todos nosotros nacimos pecadores, y ¿qué vamos a hacer? Es una enfermedad mental ser misógino, así que bueno, cuando venga Jesús te quita esa enfermedad mental con tu cuerpo nuevo, ¿ya? Y eso no es así, ¿sabes? Le estás quitando la responsabilidad a las personas por sus acciones, por sus actos. Y entonces es eso, hay que aprender a, a que las personas son responsables por sus acciones, y dejar de bueno, lo que tú decías, despatologizar eso. O sea, dejar de tornarlo una enfermedad y verlo más como lo que es, una mala acción y punto. Y otra cosa es que siempre existe, como ya tú lo mencionabas, o sea, la tendencia en la sociedad de buscar siempre un culpable, pero que no sea la persona. Por ejemplo, en el mismo artículo mencionaba sobre el caso de la crianza, ¿ya? Entonces, y eso a mí no me parece que está bien, porque se le está echando la culpa a la mamá, entonces, a la mamá de esa persona, a la mamá de ese chico malo, eso no es así. Y si no, es entonces culpa de la muchacha que se enamoró de él. Eso, o sea que le están echando la culpa a la víctima otra vez, la están revictimizando. Entonces, siempre de alguna manera se intenta
quitarle la responsabilidad a ese chico malo y pasársela a alguna mujer. Me parece que eso no está bien y yo creo que uno tiene que ver, como dijo Yesenia, ese artículo desde un punto de vista más crítico, ¿ya? Y no, o sea, creo que se utilizó más bien el artículo como una especie de ejemplo para entender la mente del ser humano y entender la parte psicológica y creo que allí no apuntaba la anciana Tess cuando lo mencionó. Creo que ella apuntaba más hacia lo que es la raíz del problema, que es el patriarcado. Ya, gracias. Solange. Edurne, tú primero. Abajo. No, ahorita. No, lo que pasa es que ya lo dijeron ampliamente. Estoy de acuerdo con lo que habían dicho, y resalto solamente esto de qué interesante es eh, analizar la fuente también, ¿no? O sea, de dónde viene, si bien el artículo es una pregunta y respuesta, al saber quién es, qué enfoque tiene, o sea, todo un tema de investigación, podemos entender entonces que no está de acuerdo con nuestro mensaje, ¿no? Gracias. Y por eso, por el punto que acaba de hacer Edurne, de hecho, me gustó mucho lo que hizo Matías, que Matías investigó a la autora. Y eso es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer. Tenemos que ver quién escribe el artículo, revisar un poquito sus obras, sus artículos que escribió antes, sus libros, si es escritora de libros, en este caso ella es escritora de libros. Y ahí se puede ver un poquito más su inclinación hacia dónde está el autor y hacia dónde dirige en realidad su propósito de su artículo. En cuanto al punto que hizo Yesenia, también es importante que nosotros podamos ver, digamos, eh, culturalmente hemos aprendido que todo lo malo se termina justificando si es hacia una mujer. Pero, por ejemplo, ponte que en el caso de Johnny Depp es un buen caso, me parece, para explicar esto. Johnny Depp, gracias. Él era supuestamente él salió a la luz con la denuncia de que él estaba siendo maltratado por Amber, pero cuando se destapó todo el escándalo, vimos que Amber también había sido maltratada y a Johnny Depp se le citaron un montón de patologías de que estaba en depresión y con ansiedad y con mil cosas y con eso se libró. Pero nunca nos hemos puesto a pensar en como mujeres si lo que nosotros sentimos son patologías. O sea, por ejemplo, cuando estábamos hablando ayer de la película que mencionó Marco, todos dijimos, ay, qué tonta, o sea, tal vez lo hemos pensado, qué tontas las mujeres, cómo pueden pensar en esto. Por lo menos los comentarios que vimos que ellas reciben en las redes sociales eran, ay, qué tonta, qué absurdas, qué cazafortunas que son, qué oportunistas. Entonces, no pensaron en ellas que, digamos, quizás su falta de percepción haya sido por una patología. En el caso de las mujeres, se tiende a ser mucho más severo para con ellas. No hay esa tendencia a pensar, ah, pobrecita, ya debe estar padeciendo algún trastorno mental y por eso permitió que le pase todas esas cosas o algo así. No, directamente es como qué tonta, qué inactiva, qué cosas así, y se sigue fomentando eso, mientras que cuando acontece a un hombre, con un hombre lo tendemos a justificar, y esta es una buena palabra con enfermedades, con patologías, con situaciones, con circunstancias, con crianza. A una mujer, en el caso de Amber, nadie le preguntó sobre su crianza, nadie habló, ella comentó algo y realmente lo que hicieron fue burlarse. Pero si es de un hombre, no hay burla. No, no hay esto en las redes sociales, ni siquiera de las mismas mujeres o de los mismos hombres, como en el caso de las mujeres. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer a veces nuestro propio juicio hacia esos aspectos. Nosotros no tendemos a pensar de la misma manera de las mujeres que de los hombres a veces. Muy bien.
como yo dije en el comienzo, yo no tenía la intención de hablar del artículo hoy. En realidad quería conectarme a la discusión que hubo después, entrando un poco más en esos rasgos que tienen personas que se han descrito aquí. Pero le agradezco, ¿no? Haber vuelto para dejar ese punto claro, y creo que quedó súper claro porque lo han repetido también varias personas y varias veces. Más allá pensaba que habíamos ya entendido eso, que eso ya quedó claro, ya podíamos avanzar para hablar de ese punto de esos rasgos psicológicos para entender un poco mejor. Pero de esta manera agradezco mucho sus aportes, para que quede claro el enfoque de por qué la anciana antes había elegido ese artículo, qué es lo que deberíamos aprender de Helio, cómo lo deberíamos leer. Y era pues necesario, porque también algunos lo tenían todavía muy presente, ese artículo, y tratando de entender qué la autora realmente quería decir, y ahora con la ayuda de ustedes quedó, creo que muy claro, lo recordamos bien. Entonces, en ese sentido no era mi idea de justificar a la autora, porque simplemente me quedé interesado por esos rasgos de la Tierra Oscura, y en esa situación de lo que vimos ayer también, hay personas que no entienden eso. Hay personas que no entienden ese comportamiento de hombres y no saben cómo defenderse, no saben qué hacer. Porque no basta simplemente decir, deja de ser machista tú conmigo, ¿no es cierto? Es también una manera de buscar un conocimiento para protegerse o para avisar a otros. Y cuando tú puedes, por lo menos solo lo quería decir con ustedes, ¿no? Pero cuando tú estás en una situación donde no tienes el conocimiento que nosotros tenemos, que hemos elaborado ahora en el movimiento, parece que todavía hay maneras como descubrir y cómo protegerse de personas que abusan de otros. Aparentemente, porque la sociedad, la cultura ha producido un chico malo es atractivo. Pero me parece que hay algunas respuestas aquí que pueden ayudar a entender por qué no tiene nada bueno, ¿no es cierto? Y de eso era mi intención hablar un poquito. Pero muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene algo más que quiere colocar aquí en la Sí, discusión? ¿Alguna pregunta? ¿Un con aporte? re- con respecto a eso, me parece muy valioso para darse cuenta. Me pasó en un curso de violencia, que muchas mujeres no conocían el círculo de violencia, el ciclo de violencia. Eh, no se habló de la triada oscura ni nada, pero sí del ciclo de violencia, y fue muy interesante, ¿no? Mostrar ese gráfico, y cómo muchas mujeres se dieron cuenta de que estaban teniendo una relación tóxica, porque les había pasado esas cosas que mostraban ahí. No sé si saben, seguramente saben de qué se trata. Eh, pero bueno, me interesa realmente lo que decís, Marco, en el sentido de tener herramientas para darse cuenta, para estudiar específicamente estas cosas, porque yo creo que como avance el tiempo, vamos a tener cada vez más casos, digamos, y vamos a tener que estar preparados para contener y entender. eh, y bueno, así como estaría bueno, o individualmente o desde el movimiento, empezar a estudiar específicamente el tema y qué hacer, ¿no? En un caso, cómo darse cuenta. Bueno, para mí realmente en la experiencia que tuve, en lo que tiene que ver
con el gráfico del ciclo de violencia y toda esta cuestión, esta información que hay con respecto a eso es muy pedagógica, me parece. Yo tenía una pregunta. ¿Me escuchan? Adelante, Matías. Sí, porque ahora como estamos ya tamizando ya la información, porque cuando yo busqué la triada me salió la foto de Trump. Entonces Trump lo ponen que tiene todo eso, pues. Entonces Trump, vamos a decir así, por ejemplo, ahí hay un ejemplo que él mató, ¿no? O mandó matar, bueno, ya dio la orden, ¿no? De este general de Irán, Soleimani, y simplemente porque justificó diciendo que simplemente porque había dicho cosas malas sobre Estados Unidos, ¿no? Nada más. Cosa que ahora, bueno, no tiene mucha justificación, por así decirlo. Entonces, no es en sí, entonces, que en realidad esta triada oscura aparece, o sea, existe realmente, sino es más bien que creo que es una teoría de la psicología evolutiva, pero si nosotros lo entendemos mejor ahora con la profecía, es más bien la cultura que hace esto, ¿correcto? Eso no tengo claro. ¿Es la triada oscura es una teoría de la psicología evolutiva? Yo pensaba que la justificación de que por qué los chicos malos son malos y por qué no pueden ser diferentes y por qué genéticamente van a ser siempre así, y ese impacto que tiene eso sobre chicas buenas, eso viene de la psicología evolutiva, o por lo menos de ese concepto que tiene esa autora o esas personas que definen eso, básicamente encajando ese comportamiento en un punto de vista evolutivo, genético, tal vez. Que esto es algo que nosotros decimos, bueno, eso no apoyamos. Pero a pesar de ello, hay características de personas, como dijimos al comienzo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene eso, lucha con eso, lo maneja, algo de psicópata, algo de narcisismo, algo de maquiavélico, y con eso podemos lidiar, eso podemos controlar. Otros son más difíciles, tienen que ser tratados, etcétera. Eso quería saber. Eso es, en mi mente, eso era como un tema aparte, ¿no es cierto? Hay esas características desde el punto de vista de la psicología que se pueden enfrentar, que se pueden analizar, y después hay otro tema, es la justificación de cómo esto es responsable para ese comportamiento. Pregunta. En base a tu pregunta, yo leí varios artículos sobre eso y básicamente ellos dicen que él presenta dos de esos aspectos, dos de esos rasgos de personalidad, pero no lo pueden, ¿Quién? Trump, pero no pueden decirlas sobre la psicopatía, porque como te digo, hay rasgos de personalidad que tú las puedes determinar por observación, pero la psicopatía no es uno que puedes hacerlo por observación. Eso se necesita análisis, estudios clínicos, pruebas clínicas. Y no es tan fácil, pero también hay artículos de psicólogos que dicen que esto puede estar presente también en personas que que ocupan altos cargos, porque es como en una conferencia psicoanalista, yo recuerdo que había escuchado que este psicólogo, psicoanalista decía que lo que te hace, le llega a ser, digamos, o llega a descubrir o a desbordar tu personalidad narcisista, es porque estás o cerca del poder o estás en el poder y no quieres, en una posición de poder, perdón, y no quieres perderla. Entonces, ahí es cuando como que te empiezas a aferrar a esto. Entonces puede se da cuando las personas están en un puesto de poder muchas veces, pero no es necesariamente un condicionante. Se puede dar en diferentes situaciones. Pero cuando
a mí me llamó mucho la atención cuando ese psicoanalista dijo que son las personas que están en un estado de poder, no necesariamente exposición, sino en un estado de poder, digamos, control sobre alguien, sobre algo. Entonces, en esta situación, em, como que las personas luchan con todo para mantener ese poder y ahí es donde se empiezan a distorsionar cognitivamente sus lógicas o sus raciocinios. Entonces, eso me parece interesante porque eso es exactamente lo que la cultura también nos muestra, ¿no? Si eres una de las culturas dominantes, entonces cuando ves que otra cultura está creciendo, está llegando a tu nivel y vas a hacer lo que sea para someter a esa otra cultura. No sé si se entiende o algo, no, algo así, pero es una cuestión más cultural los aspectos em, del narcisismo o del maquiavelismo es por la posición de poder que se encuentra la persona, el sujeto. Por lo que yo veo, ese tema de la triada oscura es un tema que no solamente tiene que ver con malos, chicos malos, ¿no es cierto? Tiene que ver en general con comportamiento de agresión, con, mm, ¿cómo se llama eso? Cheating, ¿cómo se llama eso? Trampa. Hacer trampa a nivel académico, em, venganza. O sea, esos son temas más allá de la relación entre hombre y mujer. Y también otro elemento. Hoy se habla de una, no triada, sino cuando son cuatro, ¿cómo se dice? Cuadrúpedo. Elementos. ¿No? Porque se añade el tema del sadismo aquí también. Pero bueno, Pero esos son simplemente estudios. sí, Pero, son estudios y yo lo entendía así, como son estudios en la psicología de la personalidad que han llegado a sus conclusiones. Sí, sí, Se escucha mal. comportamientos. ¿Ahora? César. ahora sí. No, que es que a Marcos se le escuchaba bien, bien lejos, no sé por qué. Y lo otro es que cuando ustedes, por ejemplo, hablan de eso, veo es a Satanás. O sea, ahí yo veo literalmente lo que el espíritu de profecía describe, que fue lo que le pasó a Satanás tal cual. Entonces veo como que si Satanás fuese literalmente un tipo de estos chicos malos. Y No, Satanás no tenía género, él no era hombre, él no era mujer, solo era un ángel y él tenía ese problema. Sí, eso tú dices interesante. que en Satanás podemos ver todos esos comportamientos ejemplificados, ¿no? Sí, o sea, que él es como una especie de ejemplo de esos El comportamientos, tipo. porque, o sea, narcisismo también yo busqué y eso es amor extremo, ¿no? Hacia él mismo, hacia la misma persona. ¿Ya? Él lo tenía, tenía maquiavelismo, porque como dijo Solange, él procuraba el fin sin importar el medio. Eso es maquiavélico, o sea, de Maquiavelo, ¿ya? Tal cual. Y él tenía el otro que era psicopatía. Bueno, yo no sé cómo ver la psicopatía en Satanás, pero supongo, porque no le importó dañar a ángeles. Eso, la psicopatía no importa el daño, no tiene conciencia, no tiene moral, eso no es importante para la persona. Se lo puede ver en Satanás, por ejemplo, la moral es algo que no cuenta para Satanás, digamos. Y disfruta del sufrimiento de las personas, por eso él como que contiende con Dios para em, reclamar a una persona que ha pecado, pero que Dios ha justificado. Entonces él dice, no, pero es que él ha pecado y por ese pecado él debe ser condenado. Si tu ley es justa, así tiene que ser. Entonces puede marcarse como un rasgo de psicopatía, como que disfruta del sufrimiento. Por eso intenta hacer caer
a las personas, no en los 10 mandamientos, sino en uno es suficiente para que sea condenado o perdido. Y de eso se jacta, ¿no? Por eso decía eh, le decía a Cristo que esas personas por las cuales él vino a morir, esas personas ahora son las que gritan, le dicen, mira, escucha cómo gritan que te crucifiquen y todas esas cosas, ¿no? Él disfrutaba realmente de esa situación. Me gustó la comparación. Gracias, César. No, sí, también porque como él no tiene género, ¿ya? Y así nosotros podemos sacar tanto ese tema del aspecto biológico que resaltaba a veces la autora y verlo más desde el punto de vista del corazón y de que si puedes llegar a cambiar, de que hasta una persona que tiene esas características puede cambiar porque Satanás tuvo tiempo para cambiar, pero no lo buscó, no quiso. Am, Voy a brevemente compartir otra vez aquí esta imagen. Eso fue justamente que me pareció interesante porque tanto en ese artículo aquí como en ese documental, mujeres argumentaban, trataban de defender al tipo, porque el tipo, por ejemplo, quería una familia, ¿ya? Aparentemente, con ella. Entonces tocó un lado que le fascinó, era muy generoso. Um, Bueno, era impulsivo a veces, ¿no es cierto? Pero también era generoso y hacía cosas muy lindas. Pero si tú entiendes eso en ese esquema aquí, te das cuenta que lo que ella estaba dispuesta a interpretar de manera muy positiva y en todo el tiempo manteniendo una gran esperanza de que se va a dar, que hay un futuro para ellos, para esa pareja, que hay esperanza para con ese tipo, para que puedan realmente con el tiempo formar una linda pareja, una linda familia, em, con el conocimiento de que cómo se puede describir a ese hombre, se podría dar cuenta o podría entender que no va a cambiar, que no hay, al no ser que acontezca algo, como dice César, ¿no? Un arrepentimiento, un cambio profundo y total. Pero porque es así, porque es narcisista, él hace ciertas cosas, porque es maquiavélico, él va a siempre ser así y va a continuar haciendo esas cosas. Y yo estaba enfocado en eso, me pareció interesante porque en mi opinión puede ayudar a entender y a explicar, a convencer algo, porque cuando alguien está en la situación como esas mujeres en ese documental, quedan enamoradas, vieron solamente lo bueno, tenían esperanza y lo que es malo lo descartaron, lo dejaron a un lado, no dándose cuenta que lo que se puede ver aquí, y tal vez de una manera un poco más seca o más analítica, tú podrías ayudar y explicar, mira, es bonito lo que tú ves y todo eso, te entiendo, pero hay esos rasgos, y eso indica que la persona es así, y tienes que tienes que ser consciente de ello, y esa esperanza que tú tienes muy probablemente no se va a materializar, porque esas son cosas que hacen esas personas. No sé si me explico y cómo lo ven ustedes. Creo que eso surgió fue por lo del tema de Giovanna, porque ella hizo una pregunta al final de toda la clase y tenía que ver con cómo identificar las características. Ya entiendo por qué fue que lo quisiste enfocar así hoy, de mañana. O sea, te querías enfocar en estas características como para explicar un poco esas preguntas que salieron al final de la clase. Principalmente creo que fueron Giovanna y Matías, los que preguntaban eso. Sí, realmente ayer lo tocamos brevemente, lo mencionamos y no se dio explicación mucho sobre ello. Y un pequeño análisis qué significa, pero más nada, ¿no? Eh, Am, Sin embargo, es importante recordar que nosotros no podemos diagnosticar una personalidad así porque sí, porque la impulsividad
se puede ver en la personalidad psicópata, pero también se la puede ver en una persona de personalidad simplemente extrovertida. Entonces, los rasgos, los comportamientos o las conductas pueden ser muy similares en una y otra personalidad o rasgos, pero no necesariamente indican psicopatía. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que puso Martita, nosotros podemos pensar, esos fueron psicópatas que ya empezamos a diagnosticarlo para, con ese diagnóstico, nosotros tal vez no seamos conscientes, pero estamos justificando o empezamos a etiquetar a personas de esta forma, cuando en realidad tenemos que poder reconocer el verdadero problema de fondo, el sexismo. Hola, Ok, súper. ¿puedo comentar algo? Adelante, claro. Vale. Bien, todo lo que se ha ido aclarando, o sea, fue muy bueno. Yo mi comentario ya lo hice al final de todo, porque es cierto, fue como algo que yo venía, he venido viendo, ¿no? Alrededor mío. Y, y verlo ahí explicado fue como cierto, como que me hizo clic algunas cosas, y tratar de entenderlo me iba a ayudar mucho. Y mi pregunta al final de todo fue para Sol en cuanto a esto de los niveles que hay de estos rasgos. Yo la película no la vi, pero por lo que iban comentando, esta persona también al final no, o sea, no tenía nada de sentimiento por el resto, nada. O sea, no tenía nada de pena, nada de culpa. Fue muy aparte del tema, sí, por eso fue mi comentario muy al final, fue como para poder ver esto. Y, y bueno, y mi pregunta también iba a esto de que si hay un nivel alto, le había preguntado a Sol esto de la cura. Y para mí en serio fue muy fuerte escuchar de que no tiene cura, pero yo, eh, bueno, yo había escuchado como que, bueno, también acá para unirnos los comentarios, de que si hay una persona que le surge como un arrepentimiento propio de uno mismo y reconoce, yo creo que sí, ¿no? Siempre veo esa opción. No puedo entrar muy a fondo porque yo no desconozco toda esta parte de la psicología o los diagnósticos y no sé, trastornos, no conozco muy bien, pero sí creo en esto de que si hay una persona de que ha hecho mucho daño a, no sé, en especial a las mujeres, ¿no? Em, Conozco muchos casos y se han arrepentido, o sea, yo creo que puede surgir este arrepentimiento, pero en todo mi contexto en el que he visto todo esto, mm, no hay, o sea, no surge este arrepentimiento, ¿no? No surge esto de que, mira, puedes cambiar, puedes ser distinto, puedes generar un entorno muy diferente para con tu familia, para con tu esposa, hermana, hija, lo que sea, pero no veo como este cambio, ¿no? No, como que no surge, como que siguen haciéndolo y volviéndolo a hacer. Entonces, como, bueno, fue por eso que quise como entender esta estructura de cómo se va armando en estas personas. Y es tan claro cómo la cultura hace o fortalece este tipo de características. Y no, es muy triste en verdad verlo. Y a la vez, cuando ya uno sabe acerca del tema, cómo, cómo enfrentarlo, ¿no? Cómo enfrentarlo y, y poner sus puntos. En este caso, por ejemplo, les hablo de mi contexto, de mi entorno, cómo yo reacciono a esto. Eh, bueno, para más o menos dejarles en claro un punto cuál era el punto que yo quería hacer ayer al final, o mi pensamiento. Sí, más bien te voy a hacer una pregunta, pero después tú decides si respondes o no. Pero yo ¿Puede la grabación? ok, para la grabación entonces. Es pararla. ¿Paramos, Isa? Es que
Bueno, yo voy a hacer la pregunta, pero no lo voy a hacer ser personal. personal. Pero no sé si Giovanna, tú quieres, voy a responder, si no me respondes al privado. Am, a veces nosotros podemos confundir, como ya dije esto, no, diagnosticar a una persona o etiquetar a una persona como algo y no es. Normalmente son, em, ahora ya, gracias, Edita. Normalmente estos son conductas aprendidas que nosotros hemos tenido por años, porque hemos observado. Si las personas no cambian y no muestran sensibilidad, no es necesariamente que sean psicópatas, sino que ellas lo han aprendido así y es más, han entrenado a ser fuerte. Y para eso, tal vez me gustaría poner de ejemplo una cultura que es muy obvia en este sentido, es la cultura mexicana, que, por ejemplo, el hombre tiene que mostrarse siempre, siempre, siempre fuerte. O sea, eso es en todas las culturas, pero en México es como se lo enseña abiertamente. El hombre no puede llorar, el hombre no debe hacer nada, tiene que ser macho, 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 en todo sentido, ¿no? Entonces, aun cuando haya perdido, haya sido derrotado, haya sido dejado, yo no sé, cualquier circunstancia, él siempre se va a mostrar fuerte o arrogante o prepotente o que no le afecta nada. Entonces, eso no es necesariamente una psicopatía. Eso es simplemente conductas aprendidas del machismo que han sido, pues es la cultura que nos ha educado así y nos ha enseñado a pensar y ver las cosas de esta forma. Entonces, si ustedes se encuentran con situaciones que me imagino que se van a encontrar muy seguidas con personas así, em, no se apresuren a hacer diagnóstico porque para empezar un diagnóstico lo tiene que hacer un psicólogo profesional. Ni siquiera yo que soy estudiante lo puedo hacer, tiene que ser un psicólogo profesional y para que sea fiable, tiene que ser con alta experiencia y que se le hayan aplicado muchas pruebas, muchos exámenes de ámbito clínico. Y en realidad son personas que necesitan entender la realidad de las cosas, que eso es muy difícil hoy en día para todos nosotros por la mucha desinformación que se está dando, pero también es importante que nosotros entendamos que, que todo proceso de cambio conlleva mucho tiempo. Entonces, las personas no van a cambiar simplemente porque nosotros tengamos una, dos o tres conversaciones o tal vez un año de conversaciones con estas personas. A esas son personas que se han identificado como personas, como, así voy a usar el término, machos, y piensan, y así han sido respetados, así han obtenido em, cierto estatus, entonces de esto se van a aferrar para no perder esa situación. Hay personas en el movimiento que están en esta situación, viviendo esta realidad, y no es que no vean, no es que no entiendan, no están dispuestos a renunciar a esta situación, porque no quieren perder ese estatus, no quieren perder ese respeto que se han ganado a través del miedo que han impartido a otras personas. Entonces, si eres padre de familia y has educado a tu hijo siempre con castigo, con miedo, y a tu esposa con gritos, tratándola siempre, entonces al punto que ella ya no se atreve a contradecirte, eso no es necesariamente algo psicópata, pero es algo que son conductas que tú has aprendido y son sexistas. Y uno tiene que estar dispuesto a reconocer ese detalle primero, que son conductas sexistas, que son aprendidas y que son erradas. Entonces, en ese entonces empieza el proceso de em, replaneamiento cognitivo, se dice, que tiene que como que cambiar los pensamientos y eso es todo un proceso también y es largo. Eso es muy difícil cambiar el pensamiento de una persona. Edurne, A mí me parece interesante esto que se está planteando bueno, de la posibilidad de poder cambiar, ¿no? Yo creo que con todos estos momentos de reflexión, de lectura reflexiva en conjunto, las personas que están con ganas de cambiar es una posibilidad, ¿no? Las que tenemos ganas de cambiar, ¿no?
Pero yo entiendo que no cualquiera puede diagnosticar a una persona que tiene la tríada oscura, ¿no? Pero sí me parece que hay todo un recorrido, ¿no? Aparte, ¿no? Esto estoy hablando de algo aparte, todo un recorrido ya hecho por organizaciones de mujeres, eh, que hay como una sistematización con respecto a cómo identificar relaciones tóxicas. Yo creo que sí se puede aprender, que podemos aprender sin ser especialistas, a, sí, con un proceso de reflexión, y hay dinámicas y hay recursos y hay sistematización al respecto que hace que podamos identificar cuando estamos en una relación tóxica. Gracias. Graciela. Sí, yo lo que quería comentar, digamos, es reforzar un poco lo que se viene diciendo, que lo más difícil en el cambio es que tiene que primero surgir de la persona, o sea, nunca va a surgir del exterior. La persona tiene que llegar a la convicción de que está mal y que necesita cambiar. Eso es lo más difícil, pero también es muy difícil porque le va a dar mucho trabajo y va a requerir mucho esfuerzo. Y a veces la gente no está dispuesta porque además la situación como está siempre lo ha beneficiado. Entonces, si lo ha beneficiado y ahora tiene que hacer un esfuerzo enorme de muchísimo tiempo y, 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 y que no va a ser sencillo ese cambio y eso, de repente, bueno, desiste. O sea, son muchos factores, no solamente el tomar conciencia, sino el querer hacer el cambio y el hacer el esfuerzo continuado y sostenido. Ok, entonces, muchas gracias a todos. Pienso que podemos ir terminando. 1 hora y media hemos tenido. Espero que quedó entonces muy claro. No hay apoyo para ese artículo. Un artículo que hemos estudiado ayer. Es un artículo que da una justificación de comportamiento malo de hombres a nivel biológico, genético. También da indicaciones para entender que son así, que probablemente no pueden cambiar, es heredado, ¿no es cierto? Y el quien tal vez tiene la culpa aquí en la situación más bien es la mujer. Aunque la mujer es la que realmente tiene que avivarse, pero no entra en toda la problemática de cómo ese comportamiento es un problema de la cultura, es un comportamiento aprendido, un comportamiento que se multiplica a través de películas, de una sociedad que apoya esto. Aún en los casos de abuso, aún en los casos de juicio, aún a nivel de la televisión, después en los medios sociales. Y eso es un problema que el artículo obviamente no apunta a esto. Tenemos que ser conscientes de eso, creo que somos conscientes de esto, y más allá de esto, me pareció interesante mirar un poco qué significa esa triada de rasgos de carácter para entender un poco más sobre ello. Pienso que hay una validez en esto, pienso que es una realidad que existe esto, y es interesante que se concentra en personas que son abusivas en relaciones, que obviamente no les hablan, que no le da ninguna buena luz a ellos, más bien explica o apoya a entender porque esto no es nada donde hay nada bueno para rescatar.
Muy bien. Entonces, muchas gracias por su fuerte participación. Así en realidad me gusta cuando tenemos estudios donde hay, donde hay más diálogo y más preguntas y más aporte. Súper bien. ¿Cerramos con la oración? Bueno, por favor. Adelante, Iris. Iris, claro. Gracias. Yo quería saber, en definitiva, entonces ese comportamiento se debe es al sexismo, a la forma, a las normas culturales, ¿no? Al modelo patriarcal que tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber cuándo una persona necesita de ir a un psicólogo y a qué tipo de psicólogo? Porque definitivamente a los psicólogos evolutivos, no, ¿verdad que no? Sí, yo pienso, Iris, que nosotros vivimos en un periodo en la historia donde estamos por muchos años afectados y recién estamos dándonos cuenta que hemos sido mal educados, que hemos sido oprimidos, abusados y que tenemos conceptos cerrados en la cabeza y que necesitamos. Entonces, a tu pregunta de cuándo deberíamos ir a un psicólogo o qué persona debería ir, mi respuesta sería todos y cada uno de nosotros deberíamos ir a un psicólogo. Em, a veces algunos tendrán la necesidad de expresar lo que no han podido expresar por miedo, porque en casa no son escuchados o qué sé yo, por X o Z motivos. Pero otros van porque no, por ejemplo, porque no aguantan la presión, están en un estado de depresión o ansiedad o burnout, que ya son niveles muy extremos de malestar emocional y cognitivo y de todo tipo junto. Entonces, pienso que todos deberíamos ir al psicólogo, una, para quitarnos ese prejuicio de que cuando uno va al psicólogo es porque está loco. Normalmente todo el mundo dice eso, yo no voy porque no estoy loca, entonces eso es para los locos. Y la gente piensa que si va a un psicólogo está loco. Entonces ese es un principio para que te vayas quitando ese prejuicio personalmente. Y la segunda es para que tú empieces a aprender a gestionar la información. Para eso ayuda mucho un psicólogo, para que tú aprendas a gestionar la información y la puedas aprender a reemplazar en tus conceptos. Porque a veces nosotros tenemos conceptos que no están basados en información verídica, ¿no? Entonces, el psicólogo te ayuda a esto, te ayuda a organizar las funciones ejecutivas en tu cerebro para que tú puedas procesar mejor la información, reconocer la información, también para que la puedas gestionar junto con tus emociones. ¿A qué psicólogo deberías ir? Eso depende de cada situación. Hay diferentes corrientes con diferentes enfoques, entonces tú tendrías que ver, el psicólogo que te evalúa te va a recomendar normalmente a cuál psicólogo tú podrías visitar o de qué corriente. Si tus problemas son como más familiares o algo así, te van a mandar a un psicólogo de Gestalt. Y así, diferentes ramas, digamos. Pero al fin y al cabo tú tienes que terminar con el psicólogo con el que mejor te sientes, o mejor puedas abrirte, ¿ok? No existe psicólogo evolutivo como terapia así, donde puedas asistir. Ellos no tienen enfoque en terapia, sino más bien son más de reproducción de libros y cosas así. Ok, es decir, Sol, que si uno le aconseja, por ejemplo, a un hombre sexista que busque ayuda, si es demasiado sexista y no tiene él la fuerza de voluntad, ¿no? De dejar su comportamiento errado,
y necesitaría ayuda profesional. ¿Podría ir a cualquier psicólogo o hay que no sean evolutivos? Porque me imagino que el evolutivo pues no lo va a poner en el camino, ¿no? Muchas cosas la va a dar la va a justificar de sus ejercicios. Mm, mira, antes de recomendarle a un psicólogo de qué corriente, primero debes estar segura si esa persona quiere o no quiere asistir a terapia. Porque si tú le dices a una persona con esas características que acabas de mencionar que tiene que buscar ayuda y va a un psicólogo, esa persona se va a negar, se va a burlar de ti o se va a ofender con lo que le digas. Entonces, tienes que encontrar una manera de hacerlo entender. Normalmente ellos no están dispuestos a ir a terapia. Esa es la parte más difícil, como dijo Yesenia, es hacer que o Edurne creo que fue, hacer que la persona entienda que necesita ir, que sea de parte de ella que nazca ese deseo de buscar ayuda. Si no hay ese deseo, no hay terapia que funcione, ni psicólogo que te ayude. Tiene que venir de la persona, el interés. Bien, muchas gracias. Un feliz sábado para todos. Muy bueno el tema. Igual, Bye. feliz sábado para todos. Entonces, un gusto escucharlos a todos y cada uno de ustedes.